Compañeros, buenos días. Buenos días, Buenos días. compañero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, compañeros, buenos días. Es un gusto saludarlos, esperando Buenos días. que todos se encuentren muy bien. Seguimos aquí con el desarrollo de nuestra clínica laboral, ¿verdad? Entonces, pedirles ahí siempre su apoyo. Les quiero comentar que nuestra asistencia, para que lo tomen en cuenta y lo puedan, para ya no generar dudas, la asistencia la generamos a través de Meet. No tengan problemas si se conectan, si por alguna razón de internet se desconectan, no hay ningún problema, en el reporte nos aparece, pero sí es importante que ustedes puedan estar en la clínica porque la participación es esencial en la clínica, ¿verdad? El día de hoy tenemos el agrado de contar con eh, quien va a desarrollar la cátedra, es la licenciada Blanca Estrada. Es una abogada profesional con experiencia, con amplia experiencia de más de 10 años. Es docente universitaria desde hace 8 años, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y docente a nivel medio hace 4 años, entre algunas especializaciones ahí que ella posee. Tiene pensum cerrado de maestría de Derecho Constitucional, un curso de actualización docente en el CIAD de la Universidad Mariano Galvez en el año 2021. Entonces, con esta introducción me gustaría que ustedes puedan prestar atención a lo que la licenciada va a impartir el día de hoy y que puedan tomar sus apuntes. Como les digo, la asistencia, no se preocupen, nosotros la vemos a través de la plataforma. Ellos generan el reporte. Posterior a ello, la otra semana, primero Dios, vamos a tener ya para que puedan ingresar automáticamente. Por eso les pido, por favor, que los que no han llenado el form donde le pedimos su correo, el correo, me gustaría tal vez tomar un tiempo para explicar esto, el correo con el que van a ingresar siempre es el que tienen que colocar en ese form, por favor. Ahí les vamos a enviar la invitación por esta semana y por favor estar pendientes. Yo igual les dejo un mensajito ahí para que ustedes ya no tengamos problema con el ingreso, ¿verdad? Porque para que sea automático. Y solamente tenemos igualmente un drive donde tenemos todos los documentos de interés de la clase. No tengan pena, ese se va actualizando. Cualquier documento que tenga, yo se los comparto ahí y ahí va a estar subido. No hay necesidad de que lo tengan ahí guardado, ocupando espacio en su teléfono, no hay problema. Solo el uso de sus leyes. La licenciada hoy, ella usa mucha participación de ustedes, entonces de consejo que puedan tener sus leyes a la mano. Si ustedes saben de alguien que quiera entrar y que todavía no saben, vamos a iniciar ahorita, le pueden avisar para que pueda entrar. Entonces, si alguien tiene una duda antes de comenzar, para que no podamos interrumpir a la licenciada en el desarrollo de su cátedra, pueden hacer preguntas. Bueno, me imagino que no hay nadie. Cualquier cosita me pueden escribir por el chat de WhatsApp. Yo estoy contestando sus mensajes y entonces licenciada Blanca la dejo en el uso y desarrollo de la cátedra. Muchas gracias, Anthony. Gracias por su colaboración. La verdad que es muy valiosa para nosotros como docentes. Muchas gracias por esa introducción. Buenos días a todos. Mucho gusto, como Anthony lo decía. Mi nombre es Blanca Estrada. Soy egresada de la Universidad de San Carlos, orgullosamente de tanto la licenciatura como el pensum cerrado de mi maestría. Estoy pendiente con mi graduación, con mi tesis de maestría. Gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de estudiar en esta prestigiosa universidad, la tricentenaria, la única entre las únicas, ¿verdad? La prestigiosa Universidad de San Carlos, que es un orgullo para nosotros compartir con esta casa de estudios y sobre todo y más importante poder decir que somos sancarlistas de corazón y con mucho orgullo, ¿verdad?
Como también lo decía el compañero, pues soy docente universitaria, he compartido de repente con algunos de ustedes en los cursos de preespecialización en el área de oratoria forense, o si tal vez diciembre o junio de repente hemos compartido o de repente vamos a compartir, más adelante no lo sabemos. También en Mariano Galvez he participado como docente por más de 8 años, gracias a Dios tenemos esa oportunidad y pues el día de hoy vamos a compartir un poquito en relación al tema de lo que es siempre continuando con la estructura del código, perdón, del memorial inicial o el memorial o los memoriales presentados ante el órgano jurisdiccional, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es este primer inciso, que es la organización, el órgano jurisdiccional competente en materia de trabajo. Vamos, les comento, he preparado también ya por más de 8 años a personas de manera individual y grupal para su examen técnico profesional en las universidades Mariano Galvez y también en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la que tengo un poco más de experiencia en preparar para privados, ya que Mariano Galvez pues tiene otro sistema de organización de sus exámenes técnico profesionales y por consecuencia, como lo decía Anthony, vamos a trabajar mucho el día de hoy sus códigos, sus leyes, así que les voy esta clase es una clase invertida, les voy a preguntar mucho, usted va a participar mucho, les sugiero por favor que tenga a la mano las leyes más importantes que como primera pregunta les voy a hacer cuáles serían esas leyes importantes para desarrollar la clínica laboral. A ver, ¿quién me puede apoyar? ¿Sandra? Código de trabajo y código procesal. Código de trabajo, dice Gloria, y código procesal civil. Gracias, Gloria. La Constitución Política de la República de Guatemala. El machete, ¿verdad? La Constitución, muy bien. Elisa. Buenos días. Sería, días. Como dijeron mis compañeras, la ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo y los convenios. Los convenios y tratados internacionales. Los acuerdos también, los acuerdos que están en el material que se les compartió, los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que están relacionados con la jurisdicción y competencia en materia de trabajo. Eso los vamos a ver en la parte final del tema a desarrollar. Por consecuencia, entonces, tengan a la mano sus códigos para que podamos hacer la consulta respectiva correspondiente. En ese sentido y en ese orden de ideas, vamos a iniciar determinando un concepto que ustedes ya conocerán ampliamente, determinado como jurisdicción. ¿Quién me puede decir qué es la jurisdicción? La jurisdicción es un todo donde se aplica la ley, digamos, el imperio de la ley en Guatemala. La jurisdicción es todo lo que estudia y contiene pues la aplicación de la ley. Ok, gracias, Gloria. Sí, digamos que sí, tiene algunos elementos interesantes de la definición, sin embargo, también posee otras características importantes. Edgar, lo escuchamos. Sí, buen día. Es la facultad de impartir justicia que está delegada pues, en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales. Ok. La Constitución establece el ejercicio de esta función. ¿En qué artículo encontramos determinada esa facultad de administrar justicia? A ver, ¿dónde lo podemos encontrar? Ok, ahí les voy a dar un chancecito más. Eso es de buscarlo rapidísimo, ¿verdad? Imagínese usted que está en un privado. 203 de la Constitución Política de la República. 203, dice Edgar. Carlita, ¿qué establece la parte conducente de ese artículo? Licenciada, buenos días. Yo tenía aquí en la ley del organismo judicial, en el artículo 74, la jurisdicción también. Exactamente, también por ahí. Vamos a hacer la integración de normas. Solamente empezamos determinando que el artículo 203 de la Constitución establece que la jurisdicción es la potestad que corresponde, como lo decía Edgar,
con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados, tribunales, salas, para poder aplicar las normas jurídicas a los casos concretos. Eso básicamente consiste en esa facultad. Pregunto, ¿cualquier persona puede formar parte de los órganos que integran el organismo judicial para la administración de justicia? Para ser más directa, ¿cualquier persona puede ser juez? No tiene requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez? Licenciada, buen día. Nuevamente, en el artículo 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establecen los requisitos para ser magistrado juez, entre los cuales se encuentran ser guatemaltecos de origen, ser de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos y ser abogados colegiados. Exacto. ¿Por qué es indispensable ser abogados, chicos, para ejercer el cargo de juez en materia de trabajo? ¿Por qué consideran ustedes que es necesario? Porque un profesional del derecho conoce exactamente las leyes y sabe cómo aplicarlas. Ok. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes derecho notarial, que presumo que ya lo llevaron? Se establecía una definición de notario. Esta definición establecía que el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública, ¿verdad? Otra vez también es importante. Artículos Abraham 203, a partir del artículo 203 constitucional. Esa facultad que tiene el notario, recuérdense que nuestro sistema está integrado por el hecho de ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es el grado académico, y los títulos de abogado y notario, que son los que usted va a obtener en poquito tiempo cuando ya gane sus privados y ya haya tenido terminada la tesis, más o menos en un año, ¿verdad? En ese sentido, al adquirir esta profesión, es sumamente indispensable que usted pueda ejercer esa función pública de asesorar a la población o a los particulares en relación a la normativa en materia de trabajo, normativa procesal y sustantiva, para que se pueda solicitar al órgano jurisdiccional a través del ejercicio del derecho de acción la manifestación clara de las pretensiones de las partes dentro del proceso guatemalteco. Pregunto, ¿qué es interpretar una norma jurídica? Podría ser como el espíritu, como expresar el espíritu que la ley quiere dar a la población o el legislador quería dar a la población. Ok. Comprender también, ¿verdad? La comprensión plena, el sentido de la misma, la comprensión plena y sobre todo la aplicación de una norma a la realidad de los hechos, básicamente. En ese sentido, es indispensable para un órgano que conoce un proceso en materia de trabajo, es sumamente indispensable tener los conocimientos de derecho correspondientes a muchas materias, no solamente a materia de trabajo, también en materia administrativa, por ejemplo, en el momento en el que conozca de un proceso en el que una de las partes es el Estado de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Asimismo, también es sumamente importante que usted determine con claridad cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia. ¿Quién me podría ayudar? Licenciada, la competencia es el límite de la jurisdicción. La competencia es el límite de la jurisdicción. Simple y sencillamente el límite de la jurisdicción. Gracias, Carlita. José, ¿lo escuchamos? Buenos días, Rita.
La jurisdicción es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para administrar justicia. Exactamente. Técnicamente, eso es la competencia. Pero la competencia es esa limitación que se le va a imponer a los jueces, porque recuerden, todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia, ¿verdad? Obviamente la competencia básicamente va a constituir en la administración de esa dosis que debe tener el órgano jurisdiccional para conocer de un proceso en específico, ¿verdad? Pregunto, ¿todos los jueces pueden conocer materia de trabajo? No, licenciada, no todos los jueces pueden conocer en materia de trabajo porque para eso existe la competencia por razón de la materia. Exactamente. ¿Cómo se clasifica además de por razón de la materia la jurisdicción en materia de trabajo? Valga la redundancia de término. Por razón de territorio. Por razón del territorio. Uh-huh. Por la cuantía, dice Juan Carlos. Tania, perdone, no le escuché. Sí, por la razón de cuantía, licenciada. Por la cuantía, territorio, materia, pero nos falta una. Grado. Por grado, exactamente. Esas son las 4 limitaciones de la competencia en Guatemala. La materia, ya todos dijimos, materia laboral. Pero dentro de la materia laboral también hay materias propias del derecho sustantivo y del derecho adjetivo que son objeto de conocimiento del derecho, en este caso del juez de trabajo, dependiendo, ahorita vamos a ver cómo se estructuran esos órganos jurisdiccionales en esta materia. Ahora bien, si hablamos o si nos referimos a jurisdicción a competencia por razón del territorio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al domicilio del actor o demandante o el lugar de trabajo que haya ejecutado, por ejemplo, en el caso de quienes tienen varios, como los visitadores médicos, por ejemplo, que tienen varios sedes de trabajo o donde el contrato se haya establecido o que el contrato establezca que en una región este trabajador tenía que desempeñar sus funciones. Ok, muy bien. Por razón de grado, ¿cómo corresponde la competencia en materia de trabajo entonces? Chicos. Primera y segunda instancia, no. El conocimiento del proceso en primera instancia y segunda instancia, sí, pero sería jueces de primera instancia, salas y tribunales de conciliación y arbitraje. Lo vamos a ver más adelante, más detalladamente. Fíjense pues, es importante entonces que el órgano jurisdiccional en materia de trabajo tenga conocimientos de esta área en particular. Una característica peculiar de la jurisdicción en materia laboral es que esta jurisdicción es privativa y es exclusiva. ¿Quién me puede explicar la característica privativa de la jurisdicción en materia de trabajo? Privativa porque únicamente, digamos, se conocen asuntos de trabajo. Por ejemplo, hay otros juzgados como los de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, ¿va? Que abarcan varias materias, pero en el caso del trabajo es exclusivamente para situaciones en materia laboral. Para conflictos en materia laboral, muy bien. A ver, estamos en la sección D, efectivamente. Muy bien. Solo tal vez la compañera tiene duda porque no es la licenciada Auri la que está presentando la clase. Mi nombre es Blanca Estrada y el día de hoy voy a compartir con ustedes en sustitución de la licenciada Auri López. Pero sí, ella es la titular, no se preocupe. Por eso ahí está su documento en pantalla para que ustedes puedan ver que efectivamente es la clase de ella.
Para servirle, Lorenita, no tenga pena. Ok, entonces les decía, la jurisdicción en materia de trabajo es privativa exclusivamente porque le corresponde a un grupo particular conocer de las disputas, conflictos en la aplicación de las normas de trabajo a un juez en particular. Según el Código de Trabajo, se establece en la parte adjetiva del mismo, se establece que el juez de trabajo debe ser abogado, y aparte que debe ser abogado, debe conocer preferentemente la materia laboral, debe estar especializado en materia laboral. Eso significa que constantemente el órgano jurisdiccional debe estar en capacitación, ¿verdad?, para que se puedan fortalecer sus conocimientos en relación a materia de trabajo. Eso es una de las cosas que me parece excelente del organismo judicial, es que constantemente a los jueces se están capacitándolos, ¿verdad? Esto con el objeto de que ellos pues puedan desempeñar una mejor función y puedan adoptar resoluciones apegadas a derecho, ¿verdad? A derecho positivo, a derecho vigente. ¿Quién me puede decir qué es la parte sustantiva del derecho de trabajo que regula y cuál sería su diferencia con la parte adjetiva? Licenciada, buenos días. Buenos días, Julio César. La parte sustantiva es la que nos crea todas las figuras que intervienen en el derecho laboral. Por ejemplo, definir qué es un trabajador, qué es un patrono, qué es un contrato de trabajo. Uh-huh. Por el contrario, la materia adjetiva pues es la que ya nos describe cómo funciona el proceso laboral, ¿verdad? Que debe iniciar con una demanda, cuál es la forma de darle trámite, el número de audiencias, etcétera, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Será que en Guatemala existe un código procesal laboral? No, en Guatemala, pues, no, licenciada, es el mismo tenemos código de todo trabajo. centralizado en el mismo código de trabajo, ¿verdad? Tanto la materia sustantiva como la adjetiva. Exactamente, como lo acaba de decir Julio César, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, la parte sustantiva del Código de Trabajo, pues obviamente vamos a decir que equivale a lo regulado en el Código Civil. Todas aquellas instituciones propias del derecho, el Código de Trabajo tiene una peculiaridad que posee algunas definiciones legales, pero tiene vamos a decir, el aspecto negativo en el hecho de que está esa parte sustantiva y esa parte adjetiva están un poco desordenadas dentro del mismo código, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden ver que sí, efectivamente, a partir de la estructura de la parte adjetiva, podemos encontrar el desarrollo, digamos, de ciertas características que le son afines al proceso civil, ¿verdad? En ese orden de ideas, quisiera preguntarles si, además de las disposiciones adjetivas dentro del Código de Trabajo, podemos ampararnos o podemos sustentar nuestras actuaciones procesales en alguna otra norma jurídica que nos aporte. Licenciada, por ejemplo, en el caso de instituciones que cuenten con pacto colectivo vigente, este pacto como tal también es parte de las regulaciones que deben considerarse. Claro, porque efectivamente también corresponde a la materia. Vamos a ver, Edgar, lo escuchamos. También lo que no se encuentre regulado en el Código de Trabajo se podrá aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil. La ley del servicio civil, menciona alguien por ahí. ¿Alguna otra ley que podamos aplicar? La ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial. Fundamento legal de esa aseveración, tanto del Código Procesal Civil como de la ley del organismo judicial. Está regulada en el artículo 326
que establece el artículo 326 en su parte conducente. Que en cuanto no contrarían los textos, los principios procesales que contiene este código se aplicarán supletoriamente a las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Muchísimas gracias. También tenemos dentro de esta normativa del Código de Trabajo, vamos a encontrar en el artículo 318 también la pertinencia de la aplicación de esta norma, ¿verdad? Encontramos también el artículo 316, por ejemplo, la aplicación con relación a los impedimentos, excusas y recusaciones, este tema, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, según la norma, según el derecho laboral, es sumamente indispensable la aplicación supletoria de estas normas, como también lo encontramos regulado en el artículo 287 y el artículo número 15 también del Código de Trabajo. Entonces, si se dieron cuenta, ahí ya encontramos una puerta que se abre para la aplicación de normas que no son completamente reguladas o establecidas por el Código de Trabajo. Podemos aplicar, por ejemplo, en relación a las excepciones dentro del proceso, dentro del periodo de emplazamiento del juicio ordinario laboral, las excepciones reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, ¿verdad? Podemos visualizar también en el caso de los incidentes o también en el caso de los impedimentos, excusas y recusaciones, podemos utilizar supletoriamente la ley del organismo judicial, ¿verdad? En este caso particular, esas normas van a establecer ciertas actuaciones que se deben de dar dentro del proceso ordinario laboral. Aquí mismo también encontramos que esa aplicación supletoria básicamente se refiere también a la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, ¿verdad? Empezando o iniciando por esa clasificación que se hace de la competencia para el conocimiento de los conflictos en materia de trabajo, que pueden ser de diferentes índoles, ¿verdad? En ese sentido y en ese orden de ideas, habiendo determinado qué es la competencia, qué es la jurisdicción, podemos mencionar también, por ejemplo, los poderes de la jurisdicción. A ver, ¿qué me puede recordar cuáles son esos poderes y cómo se aplican al proceso ordinario laboral? Edgar, lo escuchamos. De notio, vocatio, coertio, judicium y executio. Entonces, notio o el poder de conocimiento, vocatio el poder de convocar, coertio, judicium el poder de juzgar, coertio el poder de ordenar y executio el poder de ejecutar. Muchas gracias, Eder. En materia de trabajo específicamente vamos a ver, por ejemplo, que el poder del notio corresponde como la facultad que tiene el juez de trabajo y previsión social, la sala de trabajo, previsión social, el tribunal de conciliación o el tribunal de arbitraje para conocer de un litigio que sea sometido, valga la redundancia de términos, a su conocimiento. Tenemos la facultad del vocatio, por ejemplo, que consiste en aquella responsabilidad, vamos a decir, o atribución que le corresponde al órgano jurisdiccional de hacer comparecer a las partes dentro de un proceso, ¿verdad? De poderles hacer un atento llamado a la reflexión para que se conduzcan a los oficios del órgano jurisdiccional competente. También tenemos, por ejemplo, en el caso del coertio, que es un poder de la jurisdicción, el cual implica la facultad que tiene este juez para sancionar a la persona que resulte responsable de la inaplicación o la aplicación inadecuada o la falta de cumplimiento de las normas de derecho de trabajo. Tenemos también el injudicium, que es el poder de la jurisdicción,
que corresponde a la facultad que tiene, de acuerdo a la ley del organismo judicial, en sus artículos 141 y 143 y 147, si no estoy mal, de proferir una resolución, en el caso del artículo 141 literal C, proferir una resolución denominada sentencia, en la cual pues obviamente va a tomar una decisión en relación a un proceso que está siendo sometido a su conocimiento, ¿verdad? Tenemos también el executio, en este caso, que corresponde a la facultad de ejecutar de manera judicial lo relativo a un proceso y ejecutar la sentencia emitida dentro de ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hacer que se cumplan podría ser a través del juicio ejecutivo laboral, hacer que se establezca cuál va a ser la prestación que se le va a entregar al trabajador, a cuál tiene derecho de acuerdo a la solicitud que ha hecho. ¿De acuerdo? Ok, ya mencionamos a qué se refiere la jurisdicción privativa del derecho de trabajo, y ahora vamos a preguntar quiénes ejercen jurisdicción en materia laboral. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, ¿se escucha? Ok. ¿Cuál sería entonces la respuesta a la pregunta planteada? Licenciada, buenos días. Pueden ser todos juzgados de primera instancia laborales. Ok. Licenciada, así como en los departamentos que definitivamente no hay jueces de primera instancia laboral, los puede haber también, depende de la cuantía también, jueces de paz, ¿verdad, licenciada? Exactamente. ¿Alguien más? ¿No? Ok, artículo 284. De conciliación y arbitraje. Muchas gracias, Edgar. La parte conducente del artículo 284 del Código de Trabajo establece quiénes van a ejercer jurisdicción en materia de trabajo. Y en ese orden de ideas usted va a poder ver específicamente que son 3 los órganos competentes para conocer de conflictos relativos al trabajo. 1, ya lo habíamos mencionado, los juzgados de trabajo y previsión social, que básicamente van a ser denominados como juzgados, los tribunales de conciliación y arbitraje que mencionaba nuestro compañero, y las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Estos órganos, según la doctrina, usted puede ver que están conformados como órganos unipersonales, órganos colegiados y tribunales mixtos. ¿Quién me puede decir qué es un órgano jurisdiccional en procesos laborales unipersonal? Licenciada, ahí se refiere que solo un juez puede conocer el caso y sería de primera instancia. El juez de trabajo de primera instancia. Muy bien. Pero se recuerdan que según uno de los acuerdos de la Corte, ahora los juzgados de primera instancia son pluripersonales. ¿Será que los 2 jueces que integran el mismo juzgado van a conocer de un proceso? Los juzgados pluripersonales son de 2 jueces. Los tribunales... Pero los 2 van a conocer del mismo proceso. No creo, porque tienen criterios diferentes. Se dividen los casos, licenciada, simplemente es para que avancen un poco más los casos dentro del juzgado. Exactamente. Lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el acuerdo, ¿verdad? Efectivamente, que existan juzgados de primera instancia pluripersonal no implica que sean órganos colegiados en los cuales los 2 jueces que integran el juzgado vayan a conocer del mismo proceso. El objetivo de su creación es que el mismo juzgado pueda conocer
de muchos más procesos de manera simultánea, asignándole al juez A una cantidad de expedientes y al juez B otra cantidad igual de expedientes, ¿verdad? En ese sentido también tenemos lo que es los órganos colegiados. ¿Quién me puede decir? Glenda, ¿la escuchamos? Ay, disculpe, licenciada, es que yo quería hacer una pregunta de lo que se estaba refiriendo anteriormente. Sí. No me quedó claro esa parte donde los juzgados de primera instancia, ahora que ya son dos jueces, sin embargo, no se considera un órgano colegiado. ¿Por qué es, licenciada? ¿Por tipo de tema o cómo? No, es por la decisión, que la decisión no se toma en pareja, digamos. No son los dos jueces que integran el juzgado 15º, por ejemplo, el juez A y el juez B no conocen conjunto. Entre los dos no conocen un proceso, sino que el juez A tiene asignados 20 procesos, por decirle algo, y el juez B tiene asignados 20 procesos. Cada uno va a resolver de manera unipersonal. ¿Sí? Ay, licenciada, muchas gracias. Me quedó muy claro, licenciada, muchas gracias. Para servirle. Por eso es que no son colegiados. Vivian, dígame. Buenos días, licenciada. Disculpe, eso se debería como por motivos de celeridad, por carga laboral. Exactamente. Eso está regulado en el acuerdo que crea o que transforma o fusiona, según el artículo, a los tribunales, a los juzgados de primera instancia de trabajo, de órganos unipersonales a órganos pluripersonales. Pero no compete, digamos, dentro de la generación de esa fusión, no compete el conocimiento, como les decía, a ambos jueces de un mismo proceso, sino que cada juez va a tener asignado, como lo decía Wilber, únicamente con el objeto de descongestionar los juzgados de trabajo. Edna, ¿la escuchamos? Buenos días, licenciada. ¿Esto se da solo en los juzgados laborales? Efectivamente, los juzgados laborales. En materia penal, los tribunales de sentencia sí son órganos, digamos, colegiados, pero también se hizo una reforma por la Corte Suprema de Justicia en la cual se estableció que hay tribunales de sentencia unipersonales, al revés, ¿va? Sí, porque personas que integran un tribunal. Exactamente, y también porque en lo penal, sí, los tribunales de primera instancia o los juzgados, los jueces A y B como que conocen los mismos casos. Exacto. Solo que, entonces por eso le preguntaba si solo en lo laboral se daba así, que solo se le asigna tantos casos y solo ellos lo pueden conocer. Exactamente. Precisamente una de las facultades que la Constitución le otorga a la Corte Suprema de Justicia, de igual manera la ley del organismo judicial, es la facultad de poder, a través de los acuerdos de la Corte Suprema, modificar, ampliar la competencia de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Precisamente en ese sentido. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo lo que busca la Corte es hacer un equilibrio en la carga de procesos en estas dos materias que son tan fuertes, ¿verdad? Quizás más fuertes que civil, a excepción de familia, ¿verdad? Pero lo que es derecho de trabajo y derecho penal son dos de los juzgados que están más congestionados de trabajo. Y precisamente por eso la Corte pues asume esa facultad, creando, digamos, acuerdos en los cuales se establezca disposiciones relativas a la jurisdicción y competencia en cada una de las materias, que probablemente sea diferente, como lo acabamos de mencionar ahorita en referencia al derecho penal y al derecho laboral. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Licenciada, buen día. Buenos días. Solo la quería molestar. ¿Será que podría ver la presentación anterior, la diapositiva anterior? Sí, claro. Gracias, solo para anotar. Esta. Que no anoté una... Sí, gracias, muy amable. No tenga pena, artículo 284. ¿Sí? Recuérdense que esta clase, a pesar que no es teórica el 100%,
O sea, no podemos alejarnos de la teoría y de la práctica, ¿verdad? Y como les decía, es una clase invertida porque yo estoy tratando de ver las respuestas de parte de ustedes, el manejo de las leyes, que es sumamente indispensable. Les decía, yo he preparado gente para privado y gente que es muy teórica, es muy buena para la teoría, retiene mucha información, pero no tiene manejo de leyes, ¿verdad? No hay integración de leyes. Entonces eso es sumamente indispensable. Por eso trato de hacer este ejercicio con mis alumnos constantemente con el objeto de que se les haga una práctica. A mí siempre me gustó hacer, yo les digo a mis alumnos, los amarres legales, ¿verdad? Pero es la integración de normas jurídicas técnicamente, ¿verdad? Ok, continuemos entonces. También tenemos, de acuerdo a esta diapositiva que estamos viendo en este momento en pantalla, los órganos colegiados. Los órganos colegiados son aquellos órganos que están integrados por más de una persona, que es la que va a tomar la decisión, en este caso, por 3 jueces o magistrados, ¿verdad? Las salas van a estar integradas, esto con el objeto de conocer específicamente el proceso dentro de otra etapa del mismo. ¿Quién me puede decir cuál será esa etapa? Ahí dice una compañera que alguien que le dé copia de los apuntes, dice. A ver, ¿en qué etapa del proceso conocen las salas? Las espacios. ¿Podría ser apelación en la apelación, señor? La apelación que constituye qué parte del proceso. A ver. ¿La segunda instancia, licenciada? Exactamente, la segunda instancia. ¿Cuántas instancias hay en los procesos? 1, 2, 3, licenciada, 4. ¿o estoy mal? ¿Cuántas, Carlita? 3. No, no son 3. Hay 2. 2. ¿Cuáles son las instancias en los procesos? Fundamento legal. A ver, fundamento legal. 2 ordinarias y una extraordinaria, que es la casación. Vamos a ver, Carlos. En materia de trabajo hay casación. Fundamento legal, Juan Carlos, de la casación. No hay casación en materia laboral. En trabajo no. No hay. Solo hay 2. Edgar Adolfo, lo escuchamos. Gracias. Fundamento legal de las instancias, artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Pero hay un fundamento de una ley ordinaria. La ley del organismo judicial. Exacto. Es el artículo. Artículo 59. 59. Hagan el amarre de esas normas. Artículo 211 constitucional versus el artículo 59 de la ley del organismo judicial, que establece básicamente las instancias en todo proceso. Y también nos vamos a ubicar en el artículo 300. Déjenme ver. 365, último párrafo, literal B, y artículo 367, los cuales también determinan la segunda instancia. Ahí van a tener que hacer el amarre respectivo en el artículo 367 de la segunda instancia en el proceso laboral, estableciendo en la literal B el recurso de apelación que nos mencionaba el compañero, que constituye la segunda instancia en los procesos. ¿Será que en esa segunda instancia va a conocer el mismo juez de trabajo de primera instancia? ¿Ustedes? No, licenciado, es diferente. Exacto, va a conocer este órgano colegiado denominado sala. Licenciada, disculpe, ¿qué artículo dijo después del 365? El 367.
Muy amable, gracias. Para servirle. El artículo 387 no es el 367. Si ustedes ven la parte conducente de este artículo 367, 367, se refiere a la segunda instancia, ¿sí? En este artículo ustedes pueden ver que se determina que, interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció la primera instancia, este lo conocerá si fuere procedente y elevará los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. A eso se refiere. Código de Trabajo, chicos, pongamos atención. Y miren, tal vez peco de que yo hablo muy rápido, pero como estamos en una clase práctica, hágame favor y trate de ir cachando ahí las ideas, de ir buscando en su ley. Por eso le decía a Anthony al principio que es sumamente importante que usted tenga sus leyes. Si usted considera, por ejemplo, no tenga pena, sí, a todos nos pasa, a mí me pasó y me ha pasado en la clase anterior, no se preocupe, ahí les decimos, no se preocupe, solo es un atento llamado a la reflexión, para los que sí están ahí, ¿ok? No se preocupen, no estamos regañando a nadie, solo estamos haciendo un atento llamado a la reflexión, digo yo, ¿ok? Va. Entonces, hablamos de los órganos unipersonales, hablamos de los órganos colegiados, ya mencionamos que el órgano colegiado es la sala de la Corte de Apelación, que conoce la segunda instancia, y que el Juzgado de Trabajo y Previsión Social conoce la primera instancia dentro de los procesos individuales en contra de una persona que ha violentado las normas de derecho de trabajo. ¿De acuerdo? Ok, ahora bien, tenemos un tribunal mixto, de acuerdo al Código de Trabajo. También existen los tribunales mixtos. Estos están conformados por tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Sí? Estos ustedes los van a encontrar regulados a partir del artículo 293 del Código de Trabajo. Cuando yo me vaya a otra ley que no sea Código de Trabajo, yo les digo, no tengan pena. ¿Sí? Cuando mencione solo artículos, me estoy refiriendo al Código de Trabajo. Este artículo establece la integración de este tribunal. Sin embargo, el artículo 294 establece en su parte conducente cuestiones sumamente importantes de conocimiento de este órgano en materia de trabajo. ¿Cuál sería entonces el objeto del conocimiento de los procesos de los tribunales de conciliación y de arbitraje? ¿Qué van a conocer ellos? Si ya dijimos que solo hay dos instancias. Conflictos de materia colectiva laboral. Efectivamente, conflictos de materia colectiva laboral. Una etapa de conciliación, cuando probablemente todavía no ha estallado el conflicto, y una etapa de arbitraje, cuando ya estalló el conflicto, ¿verdad? Ya las partes negociaron y ya se dieron cuenta que no pueden resolver sus diferencias sin la intervención de una tercera persona, ¿verdad? En ese orden de ideas y en ese sentido, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que estos órganos están conformados por alguien más aparte del juez. ¿Dónde encontramos cómo se integran los tribunales de conciliación y de arbitraje? Yo no recuerdo exacto el artículo, licenciada, pero son los denominados jueces legos, ¿verdad? Que tienen un representante de la parte patronal y un representante de la parte sindical, ¿verdad? Efectivamente. Julio, hágame favor, lea los incisos A, B, C del artículo 293. Muy bien. Muchas gracias. Inciso A, un juez de trabajo y previsión social que lo preside. Inciso B, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. E inciso C, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios.
Muchas gracias, Julio. Ese es el fundamento legal de la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, para que ustedes ahí les pongan esa terminología de jueces legos, ¿sí? Porque los representantes del patrono y del trabajador o de los trabajadores no son profesionales del derecho en todos los casos. Hay excepciones muy claras. La idea es que la función que ellos están, valga la redundancia, realizando o fungiendo, se refiere básicamente a una, vamos a decir, a un análisis desde la perspectiva de trabajador en conflictos colectivos de carácter económico-social, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, de acuerdo al derecho colectivo que estudiamos en Derecho Laboral 2, ustedes se recuerdan que en el mismo se analizaban conflictos que surgían probablemente de la no negociación de un pacto colectivo, ¿verdad? Entonces ahí hay intereses económicos, digamos, en juego, provenientes de probablemente deseos incestuosos de parte de los insistentes, más bien, de los trabajadores, de lograr una mejora en su situación económica y social, ¿verdad? Entonces, en este caso particularmente, el juez se apoya, ¿verdad?, de esos representantes y titulares de los trabajadores y de los patronos o empleadores, con el objeto de que ellos, desde su perspectiva, puedan aportar a ese conflicto quizás una solución salomónica, ¿verdad? Ahora bien, continuando con la clase de órganos jurisdiccionales que ya mencionamos, los colegiados, los unipersonales y los mixtos, en este caso, pues básicamente estos son los órganos que son competencia o que tienen competencia, más bien dicho, para conocer de los conflictos de carácter laboral. Este contenido ustedes lo van a poder analizar en los artículos 283 hasta el artículo 320, que se refiere a cuestiones de jurisdicción y de competencia en materia de trabajo. Adicionalmente, también vamos a encontrar aspectos importantes en relación a este tema en los acuerdos de la Corte que han sido proporcionados a ustedes y que ahorita vamos a analizar. Es importante también, antes de hacer ese análisis, que nosotros podamos determinar claramente la existencia de los conflictos que conocen los juzgados, los jueces unipersonales, los colegiados y los tribunales mixtos. Vamos con la parte conducente del artículo 292, el cual establece la competencia para los juzgados de trabajo y menciona dos en primer lugar para los juzgados de trabajo de primera instancia. Vamos a ver quién me puede apoyar con la literal A. Gracias, Liliana. Sandrita con la B. De todas las diferencias. Perdón, Sandra con la A e Iliana con la B. Dejen levantadita su mano, así yo los tomo en cuenta. Muchas gracias. Sandra, Janet, la escuchamos. Literal A. De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Ok, van a conocer entonces, en conclusión, conflictos individuales, jueces de trabajo y previsión social, y también conflictos colectivos de carácter jurídico, los juzgados de trabajo y previsión social. Ojo, si son conflictos colectivos de carácter económico, le va a corresponder a los tribunales de arbitraje. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengan claro. Ahora bien, Ileana, si fuera tan amable, literal B. Sí, licenciada. Artículo 292, literal B. De todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título, tienen también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos,
una vez que se constituyan en tribunales de conciliación conforme a las referidas disposiciones. Muchas gracias, Ileana. Elvia, conclusión. ¿Cuándo entonces se conoce de conflictos colectivos por parte del Juzgado de Trabajo y Previsión Social? Elvia Yanira, ¿estará por ahí? Sí, licenciada. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. Sí. ¿Cuáles van a ser los casos en los que es el juez de trabajo y previsión social que va a conocer un conflicto colectivo? No se preocupe, Elvia. Tenemos aquí también a Mario Anderson, lo escuchamos. Linda, según lo que acabamos de leer en el es cuando sea de carácter jurídico. Exactamente, muchas gracias, Mario. Carlita. Eso iba a responder, licenciada, cuando son conflictos de carácter jurídico. Exactamente, para que lo tengan en la mente, se los acabo de decir. Si es un conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿quién es el órgano competente? Las salas de arbitraje. Los de arbitraje. Los tribunales de arbitraje. Exactamente. No son salas, son tribunales. Recuérdense que las salas porque están integradas por magistrados, ¿verdad? Que fueron jueces, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, la literal C, si me hace favor, Elvia, la literal C del mismo artículo. ¿Estará por ahí, Elvia? ¿Le ayuda, licenciada? Carlita, gracias. Okay. Después Ileana, porque todavía hay más incisos, no tengan pena. Tengo para llevar. Artículo 292, inciso C. De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos que entre ellos surjan. Muchísimas gracias. ¿Quién va a conocer entonces de los juicios para disolver sindicatos? Los juzgados de trabajo. Literal D de dedito. Por favor, Ileana. Sí. De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de las leyes o disposiciones de seguridad social, una vez que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social haga el pronunciamiento que corresponda. Muchísimas gracias. Recuérdense que las cuestiones de seguridad social o la previsión social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, específicamente en relación o en materia de salud, pero también de prestaciones económicas, digamos, derivadas a la falta de salud de los trabajadores, lo que implicaría, por ejemplo, una jubilación pronta por invalidez, ¿verdad? Y en este caso particular, los trabajadores muchas veces demandan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando éste ha rechazado sus solicitudes para ser beneficiarios de los, valga la redundancia, beneficios otorgados según la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la ley orgánica, ¿verdad? En este caso, obviamente puede acudir el trabajador ante el órgano jurisdiccional para que éste sea, vamos a decir, rector del cumplimiento de las normas de previsión social en específico, ¿verdad? Ok, literal E de enanito. ¿Quién me puede apoyar?
Literal E. De los procesos contenciosos administrativos de trabajo y previsión social que se interpongan contra las resoluciones que imponen sanciones por parte de la Inspección General de Trabajo por el incumplimiento de la normativa laboral o por la obstrucción a la tarea de inspección conforme a los artículos 269 al 272 del Código de Trabajo, previo agotamiento del recurso de revocatoria ante la autoridad administrativa competente. Muchísimas gracias. En este caso, recuérdense que si alguien no tenía ese contenido en ese inciso en específico, es porque no tiene la modificación según el decreto 7/2017. Probablemente todos la tengan, pero solo estoy haciendo esa observación. Si alguien, alguno, por ahí no encontró su código nuevo y está utilizando su código viejito. ¿Sí? Sí, licenciada, a mí me parece derogado ese literal. ¿Cuál es el fundamento legal de la derogatoria? Es el artículo 29 del decreto 18-2021. Efectivamente. Para que lo tomen en consideración. Literal G. Perdón, F. De las cuestiones de trabajo cuando la cuantía exceda de 100 quetzales, o sea, todos los procesos, ¿va usted? Todos los procesos exceden de 100 quetzales, que sería, en mi opinión, esta ínfima cuantía. ¿Sí? Literal G, cualquier otro asunto que la ley determine. Literal H, de las acciones motivadas por la Inspección General de Trabajo por el incumplimiento de sus resoluciones de trabajo. En este caso, específicamente, si ustedes se dan cuenta, a raíz de la creación del decreto 7/2017, se hicieron modificaciones al articulado a partir del artículo 269 hasta el 272, confiriéndole ciertas facultades, en mi opinión, sumamente exageradas a la Inspección General de Trabajo con relación a la imposición de sanciones a los patronos. En este sentido, ese tema lo vamos a abordar más adelante, porque se va a analizar este decreto de igual manera. ¿De acuerdo? Sandra, ¿la escuchamos? Licenciada, perdón, la compañera que dijo el decreto que derogaba el inciso F, sería tan amable de volverlo a repetir, es que el mío sí lo tiene vigente todavía. Sí, ese es la literal E. Es el artículo 29 del decreto 18-2001 del Congreso de la República. Licenciada, también perdone, según mi código, yo no tengo literal H. No, la literal H también está modificada, sí, tiene razón, precisamente por el mismo. Así es, gracias. Por eso no hay H, tiene razón. Es que yo sí lo tengo, pero tengo la anotación. Gracias. Perdón, en conclusión, la literal E y H se encuentran no derogados existe. por el mismo decreto, ¿verdad? Por el mismo decreto. Gracias. Buenos días, disculpen, pero a mí me aparece en mi código que la literal H está adicionada por el artículo 7 del decreto 7/2017. Sí, que fue derogada por el decreto 2021. Es más reciente el 2021. Muy bien, por eso gracias. está derogada, para servirle. Por eso ya ven, sumamente importante la discusión de los artículos en la clase. ¿Ya ven? ¿Cuál es el la clase número teórica? del decreto 2021, licenciada? Disculpe. ¿Qué manda? ¿Cuál es el número de decreto 2021 que derogó estas literales? 18/2021, ¿verdad? Sí, así yo tengo anotado artículo 29 del decreto 18-2021. 2001 aparece, licenciada. Ajá, 2001. Vaya, entonces sí está modificado por el 2017. Vamos a ver, espérenme porque yo lo anoté también. Sí, licenciada, lo que pasa es de que hay una anotación al finalizar todas las literales que dice
derogado el inciso E por el artículo 29 del decreto del Congreso número 18-2001. Luego hay una dice modificada la literal E y adicionada la literal H por el artículo 7 del decreto número 7-2017. Efectivamente. No, entonces sí está vigente la literal E, porque esa anotación es 2001. Y recuérdense que cómo se derogan las leyes o cómo se reforman las leyes según la ley del organismo judicial. Por otras leyes. Por leyes Por posteriores. Otra ley posterior, exacto. 2001 y 2017, ¿cuál será la posterior? 2017. 2017, exactamente. Modificación está aquí y adición en la literal H. Ya, perdone, ya me confundí. Entonces, la E es vigente. La E sí está vigente. Sí. Y la H es una adición. Es una adición, exactamente. La E, perdón, es una modificación. Y la H es una adición. ¿Qué diferencia hay entre modificación y adición? A ver, estudiosos del derecho legislativo. Que en este caso, cuando se hace una modificación, es que se cambian algunos de los preceptos que están, y cuando es una adición, es cuando ya está, que es algo que no se encontraba dentro de la normativa. Exactamente, una innovación, vamos a decir, un agregado. Se le un texto, exacto. Exactamente. Ok, seguimos entonces. Ahí se recuerdan, tienen que leer de qué artículo a qué artículo. 269 al 272. No, 283 al 320. Ay, perdón, yo pensé que estaba hablando del inciso E. Sí, no tenga pena. Tenemos que, como dejamos de tarea para ampliar el tema de la jurisdicción y la competencia, artículos 283 hasta el artículo 320. Y los acuerdos que vamos a explicar en este momento, que también es material que ustedes ya tienen en su contenido. ¿Sí? Ok. Son, como ustedes pueden ver aquí, 9 los acuerdos que vamos a analizar. ¿Sí? ¿Quiénes ya lo leyeron? A ver, que levanten su mano. Entonces cambio la pregunta. ¿Quiénes no lo han leído? Me gusta la sinceridad. Me gusta la sinceridad. Ya identificaron dónde están en el material estos acuerdos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, no se preocupen. Hay más tiempo que vida. Va a haber un laboratorio respectivo a este material, a estos acuerdos, ¿sí? Que, como les decía, tienen relación directa con lo que es la competencia y la jurisdicción. Lo confunden tantos acuerdos, sí. En cada uno de los artículos que corresponden al tema que vamos a decir que regulan algunos acuerdos, es importante que hagan la relación en sus códigos, ¿sí? Para que ustedes lo mantengan ahí. Miren, pues, el objeto, como les decía hace un momento, es desarrollar esa facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia de poder ampliar la competencia, ¿sí? De poder modificar la competencia, atendiendo a la realidad de los procesos en materia de trabajo. Acuérdense que tenemos también normas de derecho positivo y normas de derecho vigente. ¿Quién me puede decir cuál será la diferencia entre el derecho positivo y el derecho vigente? Eso lo vimos en Introducción al Derecho 1, hace bastantes años.
pero ¿quién se recuerda la diferencia entre derecho positivo y El derecho derecho positivo, perdón, licenciada, el derecho positivo es el que se sigue aplicando, es lo que yo pues más o menos me acuerdo. Y el derecho vigente es que está ahí en la ley, pero ya no se aplica. Por ejemplo, pues la pena de no muerte. necesariamente, Gainer, no necesariamente no se aplica, porque hay normas de derecho positivo y vigentes, pero hay normas de derecho vigentes, pero no son positivas. Entonces la diferencia radicalmente radica, valga la redundancia de tantos términos, en que el derecho positivo es aquel derecho que está vigente y que sí se aplica a la realidad del país, pero el derecho vigente no necesariamente es derecho positivo. Quiere decir que no necesariamente todas las normas se aplican a la realidad, porque por alguna circunstancia, de acuerdo a la costumbre, probablemente ya se haga el procedimiento de manera diferente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, les decía, el Código de Trabajo establece en el artículo 284 los juzgados de trabajo y previsión social en la literal A, y el artículo 289 establece cómo se integran los juzgados de primera instancia. Miren, aquí está de acuerdo al artículo 289, que establecía que los juzgados se integraban por el juez, por el secretario y los notificadores. Actualmente, valga la redundancia, de conformidad con el acuerdo que establece la fusión de los juzgados unipersonales a juzgados pluripersonales, eso se volvió una norma positiva y vigente, porque fue necesario para el organismo judicial, para la Corte Suprema de Justicia, crear este tipo de órganos para resolver la mora judicial que está de años. Imagínense en pandemia cuánto se pudo haber multiplicado la mora judicial. ¿Quién me puede decir qué es la mora judicial para que todos lo comprendamos, si alguien por ahí no lo sabe? ¿Será una fruta? Licenciada. ¿Quién me va a hablar? Carlos. Carlos, a ver, Carlos. Según tengo entendido, es la saturación por exceso de casos de la materia, ¿verdad? Gracias. Okay, muchas gracias, Carlos. Mario. El tiempo en los que duran los procesos, licenciados, ahora se extiende mucho más. El tiempo que duran los procesos, por Licenciada, dígame, Elizabeth. ¿cuáles sean los atrasos que se han provocado en la tramitación de los procesos? Exactamente, efectivamente. El atraso fue por la cantidad. Dígame, Julio. En este tema de la mora judicial, pues, así como nosotros que somos de la Facultad de Derecho, pues, es una tristeza que al pasar de los años la mora judicial cada vez es más amplia en todas las judicaturas, ¿verdad? Y en muchas materias. El penal es otra de ellas. Y políticamente, no, la verdad no se ve ni la más mínima intención de querer hacer algo por eso. Y todos sabemos que un país donde no hay justicia, pues no es atractivo para inversión, no se desarrollan fuentes de empleo y un sinfín de problemas sociales, ¿verdad? Entonces, por lo menos el presupuesto para este fin, lo mínimo sería duplicarlo, ¿verdad? Pero quizás es algo utópico que nunca va a suceder, ¿verdad? Efectivamente, tiene toda la razón. Y fíjense que como estudiantes de esta carrera, de esta casa de estudios, no podemos estar, digamos, absortos en una realidad que no existe, ¿verdad? Como el hecho de que la justicia es pronta y cumplida, que era lo que les decía. O sea, el órgano jurisdiccional o la Corte Suprema en general hace en teoría lo que puede, ¿verdad? Pero la falta de compromiso de parte de los órganos jurisdiccionales también implica la falta de emisión de sanciones que sean, vamos a decir, que sean un ejemplo y que obliguen tanto al órgano administrativo, que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a velar porque efectivamente se cumplan las normas de trabajo, porque si eso se diera no habría necesidad de crear más juzgados de trabajo. Por eso nosotros somos pueblo, ¿verdad? USAC es pueblo, nosotros tenemos que tener en la mente eso con claridad, que las normas, el deber ser
qué bonito, es un poema, yo le decía a un amigo, es un poema la Constitución, pero no es una realidad del todo. Vamos a decir que no es un derecho sumamente positivizado, porque de nada sirve que existan normas si hay personas que las incumplen, si hay derivado de ello procesos judiciales en contra de las personas infractoras, ¿sí? Y en relación a la mora judicial, ¿cuánto dura un proceso? Uno al trabajador, cuando lo asesora, le tiene que decir, tristemente le tiene que dar la mala noticia de que su proceso no va a salir en un mes, 2 meses, 3 meses, en un año o 2 años, probablemente 3, 4, 5, yo creo que 4 estamos en promedio, 4 o 5 actualmente. Por eso les decía, ¿qué deviene de la pandemia? Más violación a derecho laboral. ¿De acuerdo? Yo imparto cursos en Mariano Galvez y fíjense que los alumnos obviamente pues tienen otra visión. Y entonces yo les digo, yo soy egresada de San Carlos y no me puedo, no puedo obviar el hecho de que tengo que crear en ustedes conciencia social, aunque ustedes no sean sancarlistas, les digo yo. Porque la conciencia es de ser guatemalteco, no de una casa de estudios en específico. Sin embargo, obviamente, pues en general en las universidades privadas, lo que se promueve básicamente es el mercantilismo, ¿verdad? El capitalismo. Sin embargo, en esas universidades sabemos sancarlistas dando clases, gracias a Dios. Julio César o Mario Arturo, creo que un pequeño comentario que un claro ejemplo de derecho vigente, pero que no es positivo porque no se aplica, son los plazos en todos los procesos legales de Guatemala, ¿verdad? Porque, como decía un licenciado, si viene un inversionista del extranjero y lee los plazos establecidos en la ley, él va a pensar que cualquier problema que tenga se va a litigar rápido, pero cuando ya nos vamos a la realidad vemos que esos plazos son violentados día a día en todos los juzgados a nivel nacional. Pero también Julio, también hay que tomar en consideración que lo violentan en relación a que ellos le resuelven no en los plazos que la ley señala, pero usted sí tiene que hacer sus solicitudes dentro del plazo legal. Porque si no prescribe su derecho. Sí, es correcto. Peor todavía va a ser. Para prescribir los derechos es la única donde sí los aplican. Sí, se opera la prescripción. Si no, miren los memoriales, de la Procuraduría General de la Nación, promoviendo que el derecho reclamado por el trabajador ha prescrito. Sí, la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que actualmente tiene magistrados que de acuerdo al proceso constitucional ya deberían de ser otros, ¿verdad? Entonces, punto de tesis. Nos damos cuenta donde las más altas magistraturas, los que deberían estar siendo los potentados y los ejemplos, pues no coadyuvan en cumplir, ¿verdad? Con la legalidad. Efectivamente, triste nuestra realidad, pero por eso nosotros como sancarlistas debemos formarnos, chicos, debemos tener esa integridad incólume, esa capacidad para poder hacer que Guatemala sea una Guatemala diferente. Fíjense que nuestro nombre del país ya está hablando de un aspecto negativo. Obviamente, pues textualmente no se refiere a eso nuestro nombre. Sin embargo, para otras personas que no conocen los orígenes del nombre de nuestro país, sí podría verse como un aspecto negativo. No hagamos que ese aspecto negativo surja realmente, ¿verdad? Exacto, hay un entramado en las normas, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto se los comparto. No se preocupen, ahorita les voy a dar el enlace, solo denme un chance. Cuando termine la clase se los voy a compartir. Ahí me recuerdan, ¿sí? Ya vamos a terminar, no se preocupen. Hoy creo que el tema ha avanzado porque ustedes son bastante chispudos. Ya me di cuenta. Ok, sigamos entonces. Acuerdos. El acuerdo número 2009, que crea el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. ¿Quién me puede decir cuál será, antes de leer el acuerdo 2009,
cuál será la función más importante del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Licenciada, si no estoy mal, recuerdo que es la recepción y asignación de las demandas. Efectivamente. Vamos a ver, aquí un compañero nos hizo una anotación. Ingreso de denuncias. Recuérdense que en materia laboral no existe la figura de las denuncias, aunque realmente la demanda constituye una denuncia, ¿verdad? Pero el término correcto y técnico es demanda. ¿Sí? Licenciada, la agilización de los procesos o alguna diligencia que se pueda llevar a cabo. En este caso, básicamente, el recepcionamiento de las nuevas demandas y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales en esas nuevas demandas y posteriormente, al haber llenado todos los requisitos, la distribución equitativa de las demandas en la cantidad de órganos jurisdiccionales que actualmente poseemos en Guatemala en materia laboral en la actualidad. Una pregunta, vamos a ver. Ahí alguien ya nos dio el copy-page, artículo número 3 o 2, si no estoy mal, de ese acuerdo 1/2009 para que lo lean y se enfoquen en precisamente cuáles son las funciones, pero haciendo énfasis en las funciones digamos más importantes, básicamente como su nombre lo indica, ser el centro de la prestación de los servicios de la Administración de Justicia como un ente, diría yo, rector de la agilización de esos, en teoría, de esos procesos. ¿De acuerdo? Ok, tarea leer acuerdo número 1/2009. Siguiente tarea, acuerdo número 31/2011, que también está integrado en el documento que se les proporcionó, en el cual se regula la competencia o se crea la competencia para los juzgados 15º y 16º de la admisión de demandas, que básicamente coadyuva con el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia para la admisión o el previo de las demandas de trabajo, demandas presentadas en los tribunales de trabajo y previsión social, salas y también tribunales de conciliación y arbitraje. Es importante también señalar el hecho de que la creación de estos dos nuevos juzgados en el año 2011 lo que buscaba era prácticamente agilizar casi todos los acuerdos, lo que buscan es la agilización, pero es, vamos a decir, un pasito frente a una carrera de más de 100 kilómetros que debe recorrer todavía el organismo judicial o la Corte Suprema para que se pueda reducir a cero la mora judicial, y que es, como les decía hace un momento, un trabajo en conjunto con el Estado a través del ministerio responsable de la protección de los derechos de los trabajadores para que efectivamente su función fiscalizadora logre que hayan cero demandas, porque hay un cumplimiento del 100% de las normas de trabajo, ¿verdad? Por ahí nos decía Julio César que es bien difícil con esta situación que se haga inversión en Guatemala, pero fíjense que para violadores de derechos laborales es un paraíso en el cual pueden crear empresas en las cuales saben que van a poder pagar mínimo. Ejemplo, los call centers. Ejemplo, las maquilas. Las maquilas, licenciada. Todas las empresas de los coreanos, bueno, de los asiáticos voy a decir, porque hay de todo un poco, hay chinos, coreanos y japoneses, ¿verdad? De los asiáticos, de los de ojos chiquitos y piel amarilla, dice alguien por ahí. Seguimos, acuerdo 26-2012. Este acuerdo crea, digamos, reforma al al acuerdo 1/2009 y también regula el funcionamiento del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. En este sentido, en el año 2012, el objetivo fue modernizar ese funcionamiento de ese centro ya creado con el objeto, nuevamente, de que los servicios puedan ser más efectivos para la población. Tenemos también el acuerdo 32/2012 que se refiere a la ampliación de competencia ya no de los juzgados de trabajo, sino de la sala
segunda de la Corte de Apelaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esto con el objeto de que se pueda tener conocimiento, obviamente, de algunas otras situaciones aparte de las apelaciones. Eso lo va a encontrar y lo va a poder explicar la próxima semana usted, habiendo leído ese decreto 32-2012. ¿Sí? Los decretos no tienen tantos artículos, lo que pasa que el documento sí se mira grande porque está el decreto 7-2017 y hay otro decreto que no recuerdo ahorita en este momento, pero es importante que leamos estos acuerdos. Les decía, hay un laboratorio que se va a hacer de estos acuerdos, así que por favor léalos. ¿Sí? Tenemos también el acuerdo 33-2016 que se refiere a la creación del juzgado pluripersonal de primera instancia, que va a conocer específicamente las faltas, de acuerdo a lo que les decía que se hizo a través de la reforma 2017 más adelante, con el objeto de que se pudiera sancionar e imponer sanciones drásticas a los patronos que incumplan las normas de trabajo y que cometan en ese ínterin faltas por incumplimiento de las normas y sus obligaciones de acuerdo a la parte sustantiva del Código de Trabajo. Tenemos también el acuerdo 24-2019, el cual regula la competencia territorial de las salas de trabajo y previsión social. Julio, ¿lo escuchamos? Licenciada, disculpe, es que la semana pasada nos comentaba la licenciada Navarro, o no sé si yo entendí mal, que todo el tema de faltas por este mismo tema de la mora judicial se había asignado para que las conociera la inspección, pero por incumplimiento en la fase administrativa llegan ya a este juzgado de faltas que dice este acuerdo 33, ¿no? Efectivamente. O sea que ellos conocerían como luego de la fase administrativa de la inspección. Mire, pues eso lo va a descubrir cuando lea su acuerdo. Y no se los voy a decir porque necesito que lean, pero tiene mucho sentido lo que usted está diciendo. Así que fundamente sus respuestas, ¿verdad? Ya. Pero entonces, gracias por ser tan curioso. Eso lo va a llevar muy lejos. Gracias, licenciada. No es Jorge el curioso, lo que Julio el curioso. Muy bien, Julio. Ok, seguimos entonces. Acuerdo 24-2019, competencia territorial, les decía, de las salas de trabajo y previsión social. Estamos viendo la competencia y la jurisdicción. Acuerdo número 48-2017, reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social. Este acuerdo es sumamente interesante para que lo lean. Tiene muchas cosas que les pueden ayudar a ustedes a comprender del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo. Recuérdense que no todos los órganos jurisdiccionales operan de la misma manera, aunque en teoría todos son órganos jurisdiccionales encargados de la administración de justicia, pero por la materia en específico hay, digamos, ciertas situaciones que es importante regular de manera individual, ¿verdad? Ahora bien, el ejemplo claro es este acuerdo 48-2017. Tenemos también el acuerdo 21-2019. Este acuerdo es el que yo les mencionaba, que organiza y transforma los órganos jurisdiccionales individuales o unipersonales a juzgados de trabajo pluripersonales, incluyendo los juzgados de admisión de demanda, ¿verdad? En este caso, específicamente, estos juzgados se iban a constituir con 2 jueces, que ya dijimos que no van a conocer los 2 del mismo proceso, ¿verdad? Para que nos quede claro y no nos confundamos. Y por último tenemos el acuerdo número 24-2019, el cual establece la competencia territorial de las salas de trabajo, como ya lo habíamos mencionado. Importante, fíjense ustedes, tenemos aquí en el memorial que habíamos puesto al inicio, la descripción de la indicación del tribunal o juez competente al que se va a dirigir el memorial. Pregunto,
¿Ustedes creen que se va a dirigir a un juzgado de trabajo en específico, a una sala de trabajo en específico o a un juzgado de primera instancia de admisión de demanda? Depende del caso, en todos los casos. No me respondan en este momento. Piénselo, lea sus acuerdos, analícelo. Probablemente esa sea una pregunta de ese laboratorio, que le dejo la espinita ahí para que usted lo lea. ¿Sí? Artículo 314, también es importante leerlo. Reglas de la competencia, como ya lo habíamos asignado, hasta el artículo 320. Y posteriormente, pues como ustedes se dan cuenta en este memorial, más adelante vamos a ver la descripción de, digamos, la identificación de los comparecientes, cómo se acredita la personería, cómo se acredita la representación legal, cuál es el motivo de la comparecencia, los datos de identificación de la persona de la cual requerimos el derecho o hacemos tenemos una pretensión en contra de este sujeto. También dentro del cuerpo, la relación de los hechos, que vamos a ver en qué se fundamenta la petición que en ejercicio del derecho de acción hace el trabajador o el patrono al órgano jurisdiccional cuando sea correspondiente a la violación de un derecho establecido en la norma. ¿De acuerdo? Más adelante también vamos a analizar un memorial y vamos a ver cómo se agrega, por ejemplo, los medios de prueba, cómo se hace la descripción de los hechos, determinando el inicio, finalización de la relación de trabajo, por ejemplo, y algunas otras cuestiones como la jornada, el salario, las pretensiones, si se agotó o no se agotó la vía administrativa, qué es la vía administrativa en materia de trabajo, cuáles son los medios de prueba que se presentan y posteriormente pues el desarrollo de el proceso ordinario laboral para que ustedes puedan ver que es un proceso relativamente ágil, ¿verdad? Relativamente ágil. Otra cuestión importante que quiero compartir con ustedes, ahorita que ya no tengo el material, les voy a compartir el enlace, en un segundo. Les voy a compartir también el enlace de un código de trabajo que, ojo, ahí lo tienen ustedes en pantalla, pero que les voy a comentar, no está actualizado, pero se los voy a compartir porque si ustedes se dan cuenta en el mismo, yo no sé si lo pueden alcanzar a ver, en este ustedes van a ver anotaciones al margen izquierdo de cada uno de los artículos, anotaciones que van a ser de mucha ayuda para el estudio del código para sus fases, ¿sí? Entonces ahí ven ustedes, por ejemplo, en azul resaltado una anotación de una relación con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 87, que es pertinente para integrar el artículo 295 del Código de Trabajo. También falta insuficiencia de la Corte, y ahí ustedes van a ver varias anotaciones, observaciones que son muy importantes para su análisis, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme un segundo, ahorita les comparto ese documento también, aunque en la sección anterior me comentaban que necesitan ustedes acceso, entonces mándenme un correíto ahí y yo con mucho gusto le doy el acceso, porque ya revisé y no sé cómo permitirles el acceso o permitirles que abran el documento sin necesidad de que yo les dé acceso. Ya lo puse ahí para cualquiera que tenga el enlace, pero no lo permitió. Ahí están los dos enlaces. Ah, a usted sí le dio acceso. Ah, bueno, qué bien. Genial, me parece bien. Ok. Sandrita. Licenciada, solo para comentarle, cuando usted genera el enlace en Drive, hay una opción que le dice compartir con cualquier persona que tenga el enlace. Exacto. Y lo había hecho así. Sí, exacto, ahí ya tiene acceso directo. Ok, ahí estamos. Entonces, eso es todo por el día de hoy. No sé si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Mire, licenciado, usted habla muy rápido. Me lo han dicho y lo acepto.
cuesta un poquito tomar nota. Sí, cuesta, ¿verdad? Pero les prometo que, por eso lo trato de poner en las presentaciones así bastante ejecutivas, porque si no se me van a cansar. Pero como hablo rapidín, ustedes están atentos. Les prometo voy a esforzarme para no hablar tan rápido. Ok, todo claro, dicen por ahí. Ok, qué bueno que les gustó la clase. Muy amena su clase, licenciada. Gracias. Soy un bastante poco dinámica. Me gusta. Sí, es que la idea de las clases invertidas es que el alumno en este sistema tan frío, ustedes de la computadora, no se me duerma, porque son casi 2 horas que estamos lero, candelero, ¿verdad? Sí, pero no se sienten. Pero no se sintieron toda la licenciada. Ay, Dios, les cuento que yo, como hablo tanto, también, como se pudieron dar cuenta, a mí a veces no me alcanza el tiempo, porque yo quisiera que ustedes aprendieran todo de un solo, pero a veces es un poco complejo. Ok, muchas gracias por sus buenos comentarios. Espero compartir con ustedes más seguido. Eso es todo por el día de hoy. Los dejo 13 minutos para que vayan a almorzar, vayan a descansar, vayan, de repente tienen otra clase, tienen alguna situación familiar, tienen que ir a hacer el almuerzo. Ahí me invitan, ahí llego. La asistencia de Stephanie, como lo decía Anthony al principio de la clase, se toma de su ingreso a la sesión de Meet, ¿sí? Se genera un reporte automático, no necesita usted llenar ningún formulario, no se preocupe. Muchas gracias, licenciada, por la clase, de verdad, muy buena, excelente clase. Ok, cuídense mucho entonces, platicamos en otra próxima oportunidad, que Dios me los guarde, que los bendiga y ánimo que están en el camino correcto. Feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Nos vemos, licenciada.